y vemos lo que está pasando en este tiempo, donde muchas personas, por ejemplo, se están frustrando en la fe y se están frustrando en Dios porque con la propia habilidad humana quieren revertir algo que tiene que ver con lo espiritual. Y hermanos, en lo espiritual nosotros cuando estamos en el Señor tenemos que aprender a dejarnos llevar por Él. Tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Nosotros no podemos bajo ningún punto de vista revertir algo espiritual con la habilidad o con la fuerza del hombre. Y para esto se necesita sabiduría, y la sabiduría que el Señor nos ha dado es una sabiduría que puede aplicarse a la vida cotidiana. Pero yo quisiera comenzar leyendo Eclesiastés, solo un fragmento, capítulo 12, versículo 12, que dice: el mucho estudio es fatiga de la carne. Esta fue la palabra con la que el Espíritu Santo me inquietó profundamente. El mucho estudio es fatiga de la carne. Es maravilloso leer esto porque no está hablando del estudiar, está hablando de tratar de conocer a Dios por medio de las fuerzas del hombre. Está tratando de explicarnos a nosotros que cuando el hombre intenta por sus propios medios tener sabiduría para saber quién es Dios, no lo va a obtener. Y entonces Salomón dice, cuando una persona estudia mucho, no de Dios, sino que quiere saber por medio de la capacidad del hombre lo que Dios es, nunca lo alcanza. De hecho, cuando el Señor viene a dar su vida por nosotros, por la humanidad, cuando el Señor viene a dar su vida por la humanidad, la gente no lo conoce, no lo reconoce, no lo logra ver, porque el entendimiento, nuestro entendimiento no tiene la capacidad de conocerlo a Él. Parece sabido, lógico y básico lo que voy a hablar, pero solamente un corazón quebrantado y humilde lo puede conocer. Ahora, déjenme recordarles, mientras ustedes se terminan de acomodar y prestar atención a esto, porque me parece muy poderoso, déjenme recordarles que el domingo decíamos que una vida bendecida nunca la vamos a lograr con fuerza humana, que una vida bendecida nunca la vamos a lograr con aptitudes humanas. No le vamos a poder, con la fuerza humana no vamos a poder añadir gracia, con la fuerza humana no vamos a poder quitarnos la soledad y la culpa, con la fuerza humana no vamos a poder incrementar el amor de Dios, con la fuerza humana no vamos a poder resolver la soledad que sentimos en nuestro interior, con la fuerza humana no lo vamos a poder hacer. Todo lo que el hombre trata de hacer por sus propios medios no lo puede lograr, porque hay cosas que solamente le corresponden al Espíritu Santo, y tampoco la fuerza humana nos ayudará a vivir de una manera sabia, por más que sepas cómo vivir o entiendas cómo vivir. Porque es interesante saber que las experiencias que nosotros tenemos de todos los años de estar vivos no garantiza que nosotros seamos personas sabias, no garantiza que nosotros seamos personas que viven sabiamente. Y cuando llegamos a Cristo, el ser humano se tiene que enfrentar con dos cosas que para mí son importantes: la sabiduría humana y la sabiduría eterna. ¿Me prestan atención? La sabiduría humana y la sabiduría eterna. Esto solamente lo encuentra la gente cuando comienza a conocer al Señor. Cuando la gente comienza a conocer al Señor, empieza a descubrir que hay un tipo de sabiduría para la vida que no es normal, que hay una forma de vivir que no es normal, que la aplicación de esa manera de vivir no entra dentro de los parámetros del entendimiento de los hombres. Y entonces las personas comienzan a entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque cada uno vive su propia sabiduría, su propia vida, su propio entendimiento, por lo que aprendió, por lo que estudió, por lo que se preparó, por lo que sufrió, por lo que haya pasado. Eso genera en el ser humano una especie de sabiduría que no necesariamente nos lleve o nos conduzca a conocer a Dios. Entonces, lo que va sucediendo con nosotros es que encontramos, en medio de nuestro camino, encontramos una sabiduría que es eterna y que es inalcanzable para los hombres. Santiago capítulo 3, versículo 13 lo grafica de una manera espectacular. Dice, ¿quién es sabio? Este versículo 13 comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da
su sabiduría. Ahora mire esto qué interesante. El versículo 14 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Atención aquí. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, fíjense cómo está marcando dos tipos de sabiduría para vivir. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago muestra que el hombre está expuesto a dos tipos de sabiduría y en una de esas dos sabidurías el hombre va a vivir. No hay una tercera. Está la sabiduría de los hombres, la sabiduría fundamentada en las fuerzas, la sabiduría natural fundamentada en las experiencias, y está la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría que es eterna. Pero es interesante ver cómo comienza el versículo 13, porque el versículo 13 comienza preguntando, escuchen, algo que nosotros no le prestamos atención. Comienza preguntando, ¿quién es sabio y entendido? Y esta pregunta no es inocente, sino que esta pregunta es muy desafiante al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que esto que estamos leyendo aquí estaba escrito para un público que en gran parte eran griegos. Y los griegos, para los griegos la palabra sabiduría era una palabra común. De hecho, todo el tiempo ellos buscaban sabiduría. Los griegos en su cultura, en la cultura griega, la filosofía, la sabiduría, era lo que ellos trataban todo el tiempo de investigar. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos se presenta en un lugar de diferentes pensadores para exponer la vida de Dios, desafiando todos los estándares de entendimiento. Así que cuando se hablaba de sabiduría, para el griego era normal. Es más, el mismo apóstol Pablo es el que le escribe, si no me equivoco, a los Corintios y le dice que los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Es decir, que la gente está tratando de buscar a Dios en las señales y en la sabiduría, pero no lo pueden encontrar. Y el apóstol Pablo en Corintios mismo dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Esa era la sabiduría de Dios. Difícil de entender porque el apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es mucho más que lo que leemos. Está diciendo lo que nosotros estamos enseñando nace desde una vida que continuamente está en actividad, que continuamente está presente. Déjenme ponerle esto porque esto es poderoso. Así que la sabiduría de los griegos era común para ellos escuchar esa palabra sabiduría, pero cuando el apóstol Santiago pregunta ¿quién es sabio y entendido? Está rompiendo todos los estándares, porque ellos fundamentaban la sabiduría en un tipo de conocimiento medio especulativo y filosófico. Nosotros creemos que tal o cual cosa. Nosotros pensamos y sacamos la deducción de tal o cual cosa, pero Santiago presenta un tipo de sabiduría que podía ser aplicada en lo cotidiano. Y aquí me quiero meter de lleno en el mensaje. La sabiduría que Dios nos da es ampliamente profunda, pero práctica. Ampliamente profunda, pero al mismo tiempo práctica. Entonces él pregunta y dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido en medio nuestro? Y usa la palabra entendido porque no es inocente. Escuche por favor. Porque él habla de una sabiduría que se podía aplicar en la casa, en la familia, en el trabajo, en el día a día. Un tipo de sabiduría que nace de otro corazón. No de un corazón como lo que vamos a leer ahora, sino de un corazón regenerado. Algunos no saben lo que significa la palabra regenerado. Un corazón que nació de nuevo, que se rindió al Señor y que comienza a tener los efectos claros de lo que significa tener un nuevo corazón. Entonces Santiago dice, este tipo de sabiduría es diferente a la que el mundo busca, a la que el mundo investiga.
Por eso utiliza la palabra entendido. ¿Sabe a lo que se refiere el término entendido? Cuando dice quién es sabio y quién es entendido, se refiere, un poquito más bajo por favor, se refiere a un especialista, escuche esto, o profesional que podía aplicar con habilidad su experiencia y pericia en situaciones prácticas. ¿Quién es para mí un médico sabio? Aquel que sabe que tenés un problema complejo, pero te lo resume en palabras que lo entendés enseguida. Ese es un entendido. Alguien que puede tomar algo complejo, tan complejo como la vida de Dios, pero te la dosifica, o sea, la lleva al punto que nos conduce a entender claramente lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la sabiduría que utilizó Jesús. Jesús es, o Cristo es la sabiduría, lo vamos a ver más adelante, pero es la que Él aplicó. Él, escuche, Él conocía el cielo, Él conocía a Dios, Él era Dios, Él era el Hijo de Dios hecho carne, Él era Dios hecho carne, y ahora Él conocía todo lo que el hombre no conoce hasta que no llega ahí arriba. Él conocía el rostro de Dios, Él conocía cómo es el cielo, Él conocía todo lo que Dios es, cómo son los ángeles, Él conocía absolutamente todo. Pero cuando le preguntaban por el reino de Dios, a ver cómo era, una pregunta normal que cualquiera de nosotros haríamos: si estamos con el Hijo de Dios, contanos cómo es el cielo, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Es verdad que estamos arriba de una nube tocando un arpa toda la vida? ¿Qué es lo que pasa ahí arriba? ¿Es verdad que las calles son así? ¿Qué significa, como dice la Biblia, las calles de oro, el mar de cristal? ¿Qué es lo que hay? ¿Es verdad que hay un reloj? Porque alguien dijo que hay un reloj. ¿Qué es lo que hay ahí arriba? Entonces él, cuando le preguntaban sobre el reino de Dios, él dice: el reino de Dios es como una moneda que se pierde y se vuelve a encontrar. Es como un poco de levadura que leuda toda la masa. No graficaba cómo era el lugar. Es como si ustedes pregunten: ¿cómo es el lugar más alto? Y entonces, como ustedes lo conocen, dicen: bueno, tiene butacas que son color azul, hay un montón de personas, hay esto, hay lo otro. Usted grafica cómo es el lugar. Pero cuando el Señor hablaba del reino de Dios, hablaba de la esencia del reino de Dios. No graficaba, y Él tenía una sabiduría tan compleja y tan práctica a la vez que las personas la entendían y se sentían atraídos a esa sabiduría. ¿Vamos bien? A veces nosotros nos queremos convertir en tan sabios que ni siquiera nosotros sabemos cómo vivir la vida de Dios. Nos queremos convertir en tan sabios que ya no sabemos ni siquiera cómo poder compartir a Dios, porque tenemos tanto conocimiento que no sabemos cómo decirle a la gente algo de parte de Dios. No sabemos cómo predicar a Dios porque tenemos tanto entendimiento que estamos más preocupados en lo que entendemos que en manifestar esa sabiduría. No solamente eso, sino que nosotros tampoco sabemos aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida cotidiana, y por eso vivimos errando todos los penales. Tenemos el arco solo y la pelota la tiramos afuera siempre. Porque la sabiduría de Dios es para que nosotros aprendamos a vivir, para poder marcar la diferencia. En otras palabras, para vivir con la sabiduría de Dios en un tiempo de tanta necedad. Necesito que esa sabiduría, entender que esa sabiduría nace desde un corazón limpio. Nace de un corazón que primero es cambiado internamente. Esto es lo que Dios está haciendo. Mire, a veces por falta de sabiduría perdemos trabajo. Por falta de sabiduría perdemos relaciones. Por falta de sabiduría perdemos el matrimonio, perdemos los hijos. Por falta de sabiduría perdemos lo que nunca deberíamos haber perdido. Por falta de sabiduría, algunos tal vez prefirieron quedarse en su casa cómodo mirando una transmisión. Por falta de sabiduría, porque la sabiduría lo que hace es conectarnos con todo lo que Dios es, y todo lo que Dios es, aplicarlo a la vida cotidiana para marcar la diferencia en todos los aspectos con la gente que nos rodea. Por eso dice la Escritura: no vivan como necios, sino como sabios, porque los tiempos son malos. No repitan lo que todo el mundo en la sabiduría terrenal hace. Las personas confunden, hermanos, sabiduría con picardía, sabiduría con experiencia. Algunos parecen sabios, pero no son sabios, son pícaros. Algunos parecen sabios, pero no son sabios. Solo se fundamentan esa sabiduría en la experiencia que les tocó vivir, y no necesariamente eso nos convierte en personas sabias.
Sabio es solo aquel que tiene un corazón sumergido en el corazón de Dios. Eclesiastés, cuando habla de la sabiduría, dice algo muy profundo. Él dice, había una ciudad que estaba a punto de ser atacada por un ejército. En esa ciudad había un hombre pobre, pero sabio. Esa es la expresión que usa, pobre, pero sabio. Y nadie lo escuchó. Y esa ciudad fue atacada, y dice la palabra que al ser atacada fue conquistada. Pero había sabiduría, pero nadie lo escuchó. ¿Por qué nadie lo escuchó? Porque justamente nadie le prestaba atención a la sabiduría de ese hombre, porque ese hombre no tenía nada temporal que llamara la atención. Y eso es lo que pasa en nosotros. No hay nada en nosotros que llame la atención. Pero si nosotros comenzamos a vivir con la sabiduría de Dios, entonces, más allá de que la condición social que nos toque vivir no sea la mejor, las personas comenzarán a prestar atención. Cuando vivimos como necios, vivimos distraídos. No parecemos creyentes, no por cómo nos vestimos, sino por cómo vivimos. No parecemos que tenemos fe, no porque nos falte la fe, sino por cómo manejamos la vida de fe. Oiga, le dije que tengo 35, 40 minutos para hablar esto. No se puede vivir en la sabiduría de Dios. No se puede vivir en la sabiduría de Dios si el corazón no es transformado. El versículo 14, Santiago dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, ¿dónde están las rivalidades? En el corazón. O sea, el problema no está con el vecino, el problema es lo que está en el corazón. Y rivalidades en el corazón, dejen de presumir, o sea, dejen de decir lo que están diciendo y dejen de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde, es claro, ¿no? Donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Claramente, lo que habita en el corazón es la clase de sabiduría con la que nosotros nos estamos alimentando todo el tiempo. Hay en tu corazón envidia. Bajo esa envidia o bajo esa sabiduría estás viviendo. Hay en tu corazón rivalidad, aunque no se lo digas a nadie, tu corazón está enojado, bajo la sabiduría del enojo estás viviendo. Y así es mucho más pesado vivir. Y así es mucho más difícil vivir. Porque cuando nosotros utilizamos los recursos del hombre para poder sostener nuestra vida, la sabiduría que comienza a gobernarnos es diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque no contiene verdad. No porque estemos endemoniados y manifestados y tengamos espíritu inmundo adentro, sino porque no podemos manifestar la verdad. Es diabólica porque es mentirosa, porque es engañadora. Hermanos, por envidia se hacen cosas, y cosas buenas. Entonces Él está marcando la diferencia. La gente que tiene a Dios en su corazón vive otra clase de vida, porque la vida que vive, la vive conforme a la sabiduría de Dios. Sabiduría en primera instancia no es entender lo que dice el versículo, sino que es conocer el corazón de Dios. Miren cómo los apóstoles, cuando eran escuchados hablar por los sabios, los entendidos y los que se habían preparado en ese tiempo, y los escuchaban a Pedro, que era un pescador, a Andrés, que era un pescador, hablar, a Juan, que era un pescador, y lo escuchaban hablar, ellos decían, ¿de dónde sacaron tanta sabiduría estos? O sea, ¿cuándo aprendieron? No los vimos en las universidades, no los vimos en las escuelas, no los vimos en las reuniones de gente sabia, no los vimos ahí. ¿De dónde sacaron tanta sabiduría? No estoy haciendo proselitismo a la falta de estudio. Estoy diciendo, solo Dios se revela a gente con un corazón abierto, y el Espíritu Santo es el que pone después el deseo de perfeccionar lo que nosotros sabemos. Lo que estoy diciendo es, hay una vida que nosotros tenemos que demostrar, hay una vida que nuestros hijos necesitan, que es la vida conducida y guiada por la sabiduría de Dios. Entonces miren, por envidia se hacen cosas buenas, por envidia hasta se predica a Cristo. Algunos arman reuniones especiales, algunos arman predicaciones, algunos porque tienen envidia de otros. Parece sabiduría de Dios, pero no viene de Dios.
Parece una vida sabia, pero no. A veces parece espiritual, pero en realidad sucede que ese tipo de personas tienen tanta rivalidad en su corazón que solo viven perturbados y no logran disfrutar la vida de Dios ni tampoco la pueden aplicar a la vida cotidiana. Y mire lo que está pasando. ¿Se da cuenta? Algunos no pueden terminar el año con la misma fe que lo comenzaron. Y no es porque estás cansado del trabajo. Hablábamos esta mañana o ayer con mi esposa y los dos decíamos lo mismo, que nos sentimos un poco cansados en el físico. Pero internamente la sabiduría de Dios nos tiene que conducir a la oración para discernir que el cansancio de la rutina, del día a día y de lo que hay que hacer no significa o no voy a permitir que se meta en mi relación con Dios porque de Dios no estoy cansado. Pero por falta de sabiduría, el cansancio se mete en mi relación con Dios. Y entonces todo lo que tiene que ver con Dios, como no lo veo y no lo toco, lo dejo en un segundo lugar. Y eso es vivir tapando agujeros. Y eso es vivir en nuestro corazón perturbado. Porque después de todo y después de tantos años, nos tienen que estar dando ánimo para hacer algo que nosotros deberíamos hacer solo por el deseo propio del corazón de hacerlo. Porque quien conoce a Dios, hermano, no quiere otra cosa. Quien conoce a Dios no quiere otra cosa. Cuando Jesús pasó caminando por al lado de Mateo, y Mateo estaba recaudando impuestos, y él le dijo, sígueme. Y Mateo lo comenzó a seguir. Mateo no quiso otra cosa. No, claro, lo que pasa es que iba a ser discípulo de Jesús y no se trata de quién iba a ser. No quiso ser otra cosa porque quien lo conoce y conoce la vida sabia que Él otorga, nosotros dejamos de vivir perturbados. Hermanos, quienes están en Cristo, si viven perturbados es porque no están viviendo sabiamente. Pueden venir sobre nosotros ansiedades. Ansiedades de que no vemos algo cambiado, ansiedades que no vemos algo transformado, ansiedades pueden venir. Pero quien vive perturbado en su corazón es porque no ha conocido a Dios. Quien recurre al insulto, a la violencia, quien recurre a ciertos recursos humanos para descomprimir la presión que tiene adentro, es porque no conoce a Dios. O no lo está conociendo como lo tiene que conocer. Porque rápidamente la sabiduría de Dios siempre nos conducirá a la oración. Siempre nos conducirá a la calma. No los dejaré solos, dijo Jesús a los discípulos. Les enviaré un consolador, alguien que esté con ustedes. Calma, el futuro está bajo mi control. Mi Padre sabe de lo que tienen necesidad. No se preocupen por lo que se preocupa todo el mundo. Todo el mundo en su sabiduría trabaja, estudia para ver qué va a vestir, qué va a comprar, qué va a comer, qué va a tener, Ustedes no vivan así. Vuestro Padre, el Padre de ustedes que está en los cielos, saben de lo que tienen necesidad. ¿Qué es lo que hace el Señor? Elimina la sabiduría de la tierra para que el hombre no pierda a Dios. Si toda tu inteligencia te está alejando de Dios, tu inteligencia no sirve para nada. Si toda tu sabiduría te está alejando de Dios, si toda tu sabiduría de las experiencias de la vida te convierten en tan desconfiado que no podés abrir tu corazón para confiar en el Señor, para que nadie te vuelva a traicionar, entonces tu sabiduría no tiene sentido, no tiene fuerza, no tiene motivo, no tiene razón, porque nace de un corazón perturbado, de un corazón que tiene envidia, de un corazón que está lastimado, de un corazón que está herido. Ahora yo quisiera mostrarles, por favor, la esencia de la sabiduría y la práctica de ella. Santiago lo muestra. El versículo 17 dice, en cambio, miren esto, en cambio, fíjense cómo lo diferencia de la sabiduría terrenal. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, escuchen, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. O sea, la separa completamente. Pero antes de separarla, es tan puntual lo que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Santiago para escribir esta palabra, porque él comienza diciendo que la sabiduría del cielo, escuche esta frase que a veces nosotros la leemos, la vamos a tener en pantalla,
y la pasamos por alto. Mire esta frase que inocente, solo córtela, dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo. Y antes de darle descripción dice: ante todo. ¿Por qué es importante prestar atención a la frase ante todo? Porque para Dios es importante que nosotros identifiquemos la esencia y la fuente desde donde hacemos todas las cosas y desde donde fundamentamos nuestra propia vida. O sea, Él dice, antes de predicar, fíjate el fundamento de tu propia vida. Antes de decir y de hablar de Dios, examina cuál es la fuente de donde se está alimentando tu corazón. Antes de corregir a tus hijos, antes de marcarle algo a tu esposo o a tu esposa, fíjate desde dónde estás pensando lo que estás pensando para no vivir perturbado los próximos años. Lo estoy aburriendo, ¿no? Tiene una cara aburrida espectacular. Entonces lo que el Señor nos está moviendo es que ante todo podamos identificar cuál es la fuente donde estamos fundamentando nuestras decisiones. La última decisión que usted tomó, ¿bajo qué sabiduría la tomó? El último consejo que dio, ¿bajo qué consejo lo dio? ¿Bajo qué sabiduría la dio? La última conversación que tuvo con alguien a quien le abrió el oído para supuestamente hablarle algo importante, ¿qué fuente o esencia de sabiduría tuvo? La última oración que hiciste, ¿cuál fue la fuente que inspiró esa oración? Eso está marcando tu vida. Cuando decidiste aceptar el trabajo en el que estás trabajando, ¿qué te inspiró? ¿Qué clase de sabiduría te inspiró? ¿Por qué si Dios te inspiró y te dio la sabiduría para guiarte ese trabajo, hoy te estás lamentando porque no podés tener una relación con Dios? ¿Por qué si Dios te inspiró y te dio sabiduría para tener una relación, un noviazgo o estar con una persona, hoy te estás lamentando de que te cuesta buscar a Dios porque con esa persona no lo podés hacer? Ante todo, la sabiduría de Dios es pura. ¿Qué significa eso? Que todo lo que viene a mi corazón no contiene ningún tipo de malicia. No tiene daño, es pacífica. No genera en el corazón del hombre ningún tipo de rivalidad con nadie. Porque las características que da la palabra, hermanos, sobre la sabiduría, es maravilloso porque son las características de Cristo mismo, la naturaleza de Cristo. Él es la sabiduría. Ahora, ¿le importa lo que le estoy predicando? De verdad, ¿lo anima a saber que me quedan 15 minutos nada más? Escuche esto, por favor, escuchen esto. Vamos a sentarnos rapidito y con cuidado. Escuchen esto. Lo que te estoy predicando es clave. El Señor me dio una palabra y lo que estoy predicando lo estoy recordando y trabajando, porque eso es lo que tiene que pasar con la palabra de Dios. Vengo diciendo que los próximos 4 meses, los últimos meses que quedan del año, van a ser claves. Y Dios nos viene hablando ahora sobre la sabiduría en cómo vivir. Hay una sabiduría inspirada en los hombres engañosa que dice, bueno, listo, no nos hagamos problema por estas cosas. Hermano, la sabiduría de Dios nunca deja un parche. Nunca deja algo sin acomodar. Porque Dios, cuando construye una vida, la construye de manera coherente. No es de sabios decir, listo, no nos hagamos más problema por esto. Bueno, lo resolvemos la semana que viene. La sabiduría de Dios no deja agujeros. La sabiduría de Dios, quien vive bajo la sabiduría de Dios, nunca, jamás en la vida dará paz hoy para después estar intranquilo la semana que viene. El Señor es coherente a la hora de construir. Y usted y yo tenemos que ser coherentes en cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual. Porque si hay muchos baches, no es Dios quien la está construyendo, es el hombre el que la construye.
si hay muchos agujeros en esta pared que estamos levantando, si hay ladrillos de todo tipo, es porque todos esos ladrillos no vienen de la sabiduría de Dios, sino de la experiencia de los hombres. Si en tu pared hay un ladrillo hueco y hay un ladrillo sólido, digamos, no sé cómo se llama, ustedes me dirán, de barro, el tradicional. Si hay diferentes tipos de ladrillos, diferentes piedras de construcción en tu pared, es porque no hay sabiduría, es porque hay falta de entendimiento y por eso somos tan débiles. Déjenme decirle algo, todos nosotros queremos ver, escuchen, lo que nunca hemos visto. Todos nosotros disfrutaríamos de ver milagros o ver cosas cambiadas, o una familia cambiada, o hijos cambiados, no sé cuál es tu realidad, o una realidad financiera cambiada. Y le puedo pedir un favor, siga creyendo, pero cambie la manera de construir. Todos queremos, las esposas que están aquí deben anhelar, las que están casadas y sus esposos no están, deben anhelar que su esposo esté aquí. Y por momentos, si alguna de ustedes se imaginó, alguna ya debe estar cansada y dice, bueno, que haga lo que quiera el gordo, pero si alguno anhela eso, si alguna mujer que está aquí anhela eso, sígalo anhelando. Pero la sabiduría de Dios nos enseña que no es solo anhelar, sino que es cambiar la manera de vivir en la sabiduría de Dios para que eso que es un anhelo sea una realidad. Algunos de los que están aquí desean una familia. Y cómo me gustaría tener realmente una pareja que sirva a Dios y casarme y tener hijos y no sé, lo que usted desee. Y sabe, Dios anhela lo mismo en la mayoría de los casos. Dios anhela lo mismo, pero Dios no lo da a una persona que construye con la sabiduría humana, porque se echa a perder después. ¿Quién de los que está aquí no anhela tener un mejor pasar financiero? Todos. ¿Quién dice que no? Fírmeme un autógrafo, porque debe ser el único. Pero hay dos maneras de tener un mejor pasar financiero: con la sabiduría humana o con la sabiduría de Dios. Solo que los dos te darán un resultado distinto. Algunos, para estar cómodos y bien, prefirieron renunciar a la sabiduría de Dios para seguir sus capacidades. Y entonces terminan, escuchen, vacíos. Hermanos, es tan interesante que entiendas que no es que Dios no quiera hacer un milagro. Yo no puedo decirte que Dios te quiere sanar hoy. Yo siempre sé que Dios sana. No sé si es que Dios te sanará hoy o no, o si nunca te sanará y morirás de la enfermedad que estás, no lo sé. Yo sé que Dios sana. Sé que Dios provee, prospera. Yo no sé si hoy que estás aquí, tu realidad, porque tenemos tantos testimonios diversos. Hay personas que dicen, yo fui la primera vez pastor a la reunión el domingo y en esta semana me cambió todo. Y hay otro que dice, yo hace un año que voy y no me cambió nada. Yo no sé cómo puntualmente Dios trabaja con todos. Sé que Dios sana, sé que Dios prospera, sé que Dios libera, sé que Dios restaura a las familias, sé que Dios recompensa a los corazones que lo honran, porque Él honra a los que le honran, sé que Dios lo hace. Ahora déjeme decirle algo, no sé si lo hará hoy, no sé si lo hará este año, no sé si lo hará el año que viene, sí sé que Dios está haciendo algo. Gracias por el entusiasmo que tiene. Sí sé que Dios está haciendo algo. Tal vez lo que Dios está haciendo no es lo que nuestro razonamiento y la sabiduría humana desea que Él haga, pero Él lo que está haciendo, lo está haciendo en su sabiduría. Y lo que Él hace en su sabiduría lo hace bien. Porque todo lo que es de Dios prevalece con el tiempo. De los que estamos aquí, la mayoría de nosotros ya sabemos esto. Ya sabemos lo que es perder a Dios por causa de las ideas que los hombres nos dan para tener éxito. Le puede funcionar a todo el mundo y tal vez te puede funcionar, le puede funcionar a usted y a mí, pero si no es sabiduría de Dios, quedaremos vacíos. Entonces hay que prestar atención a la esencia de lo que te gobierna, a la esencia de lo que te mueve. ¿Por qué querés tener una casa nueva? Yo quiero tener una casa.
Y deseo tener una casa, pero si eso me conduce a tener en mi corazón frustración por no tenerla, entonces algo no está bien. Porque la diferencia que hay entre mi persona y tal vez mi vecino es que en teoría yo conozco a Dios. Quien conoce a Dios no lo cambia por nada. Quien conoce a Dios nunca, jamás lo cambiará por un poco o un manojo de dinero que pueda llegar a su mano. Quien conoce a Dios nunca lo cambiará por una persona, nunca lo cambiará por nada. ¿Por qué? Porque la sabiduría es pacífica, es pura. Te hace construir algo que dura con el tiempo. No todos están dispuestos a construir ahí. En la sabiduría de Dios hay un solo material de construcción y se llama verdad. En la sabiduría de Dios hay un solo arquitecto y se llama Espíritu Santo. Y hay un solo fundamento en esa construcción, un solo fundamento donde todo se edifica, se llama Cristo. Y hay un solo director de la construcción, se llama Dios, Padre. En la sabiduría diabólica hay una mezcla de todo, de tus envidias, de tu picardía, de tus experiencias, de tus guiños con el ojo, como dice la palabra, el que guiña el ojo, el que toca por debajo de la mesa, como cuando uno quiere, le guiña el ojo para hacer una broma al otro. Es la sabiduría del hombre tratando de alcanzar, la viveza. Che, ¿de quién es esto? No sé, no tiene dueño. Uy, bueno, tomalo, nadie te lo va a reclamar. Esa sabiduría que proviene de los hombres siempre nos dejan en un vacío interno en el corazón. Pero la sabiduría de Dios se fundamenta en la verdad. ¿Por qué puedo confiar en lo que predico? Porque está fundamentado en la verdad. Lo estoy aburriendo, ¿no? No hay problemas en tu casa diabólicos. Aunque por ahí alguno te movió la cama y te golpearon y te apagaron la luz. A mí también me ha pasado eso. Pero no hay problemas de demonios volando. Hay años de una construcción en la sabiduría del hombre. Y entonces está teniendo los resultados. Porque lo que el hombre edifica le da lugar al diablo. Por eso la sabiduría es terrenal, humana, diabólica. ¿Por qué él me sopla la velita cuando voy a cantar feliz cumpleaños? Aparece un espíritu inmundo que me la sopla antes. Feliz año, un año más juntos. ¿Por qué tiene derecho a soplarme la velita en la torta? Porque lo que estoy construyendo le da derecho a que él tenga parte en esa construcción. Escuchen, por favor. Saque de usted todo entendimiento del hombre que se mezcla con la voluntad de Dios. Porque todo lo que construirás ahí será diabólico. Tengo la mitad del mensaje. Tengo la parte práctica. La parte práctica es algo que prediqué hace años atrás. No en su totalidad, sino que no lo entendí cuando lo prediqué, no como ahora. Pero no voy a compartir la parte práctica. Solo voy a decirte esto. No vamos a dejar de orar por todo lo que estás necesitando. Pero ninguna oración será eficaz si todo lo que estás necesitando lo querés alcanzar con tu entendimiento humano. No vamos a dejar de orar para que Dios haga milagros en tu vida. Pero Dios no te dará la sanidad para que después desperdicies tu vida. Escuche. No vamos a dejar de orar un solo día. No hay una sola mañana que yo no ore para que usted sea próspero. Ore un poco más, por favor. Siempre le pido al Señor que toda la gente que congrega y que me toca pastorear, que por favor Dios le provea con trabajos, con un buen pasar, porque sabe, todas las mañanas
particularmente las mañanas, escuchen por favor, particularmente las mañanas, todas las mañanas para mí es un gran tiempo de devoción con el Señor, pero al mismo tiempo es una gran expresión de lo que me gustaría que Dios haga. Y es ver a la iglesia bien, verlo próspero, verlo fuerte, verlo no dormirse en la reunión, verlo con ganas, verlo creer que Dios le va a prosperar. Pero déjenme decirles algo, por favor, déjenme decirles algo. Dios no te da cosas para que te pierdas. Con lo que ya te dio, demostró lo que hay en tu corazón. Ahora, Dios quiere darte, estoy seguro de esto, mucho más. Pero eso no te puede sacar del camino. Solo en la sabiduría, escuchen, solo en la sabiduría del hombre, terrenal, humana, diabólica, puedo entender y comprender que una persona que gustó de la gracia de Dios se aleje de Dios. ¿Por qué? Porque solamente un necio puede dejar a un Dios tan glorioso como este. Dice la palabra en el Salmo, si no me equivoco, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero ¿sabe? El Señor me llevó a analizar esa palabra. Porque que la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios, lo que tengo que replantearme es: ¿quién es necio para Dios? Necio puedo ser yo que predico. Necio puedo ser yo que pastoreo esta iglesia y otras iglesias. Necio puedo ser yo que doy consejos por la experiencia de 20 años de pastor. Necio puedo ser yo creyendo de que sé y no estoy sabiendo nada, porque el necio es el que se aleja de la sabiduría de Dios para construir en su propia sabiduría y que lo incluye a Dios porque tiene su vida rendida a Dios, pero es un necio, lo niega con su manera de vivir. Por eso las Escrituras en el libro de Santiago, por favor lo podríamos poner otra vez desde el primer versículo, del versículo 13 en adelante. Dice desde el versículo 13, por favor, rapidito. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Mire cómo es la aplicación de la sabiduría. Que lo demuestre con su buena conducta, pero no habla de la buena conducta moral. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Oiga, ¿hay alguien sabio? Se tiene que notar. Porque una de las características que tiene el sabio es que es humilde. ¿Cómo lo sabe, pastor? Jesús lo dijo: aprended de mí, que soy. Y era la sabiduría. Él sabía cómo hacer encajar a todo el mundo. Él sabía cómo juntar. Cuando él junta a un recaudador de impuestos y a un pescador como Pedro, él estaba encajando perfecto, hermano. Porque si vos tenés un negocio que estás haciendo todo lo posible para que tu negocio avance y de golpe el Señor te junta a vos, que tenés el negocio, que estás tratando, que te están tapando de impuestos, que te están liquidando, que tenés que hacer lo posible para que te queden 2 pesos, y de golpe viene Roberto Afip o Roberto Arba, y Dios lo junta con vos, y ahora Roberto Arba termina siendo tu hermano. Y resulta que el recaudador principal de impuestos ahora tiene el corazón abierto con aquel que está haciendo todo lo posible. Pedro tenía una empresa de pescado, Mateo recaudaba impuestos. Cristo lo juntó a los dos porque en la sabiduría de Dios Él junta lo imposible. En la sabiduría de Dios Él junta lo imposible. No solamente que junta lo imposible, sino que lo llama de todo lugar. Hace conexiones que son increíbles.
Nosotros tenemos una persona que amamos muchísimo, la amamos profundamente, algunos de ustedes la conocen tal vez. Estos días estaba emocionado hasta las lágrimas cuando estuve predicando en Luján, en la iglesia que estamos allí llevando adelante. Cuando estaba predicando en Luján, en un momento, en el viaje que hice para Rosario, para toda esa zona, Junín y todo lo demás, en un momento habíamos terminado un tiempo precioso de palabra, un tiempo precioso de administración, y justo la tenía al lado a Inés, una de las primeras colaboradoras que nosotros tenemos en la congregación. Creo que más de 13 años debe ser que está con nosotros, ¿no? O 13 años aproximadamente. Pero yo a ella la conocí antes de que nosotros pastoreemos en Luján. Y en el tiempo que nosotros fuimos a Luján, nuestra congregación aquí en Chascomús era mucho más pequeña, no es que ahora sea mucho más grande, pero era mucho más pequeña, no tenía equipos de trabajo, así que no tenía esto de que gentilmente me aparezca una botella con agua acá para que yo pueda tomar. Yo tenía que ir a buscar el agua, comprar el agua, tomar el agua, dejar el agua. No tenía gente que me pudiera ayudar como me ayuda ahora tan gentilmente. Entonces cuando fuimos a predicar a Luján, esta mujer, tal vez está mirando, esta mujer nos hizo una torta espectacular, ¿no? ¿Te acordás, amor? Nos hizo una torta, café, y yo, hermano, era la primera vez que me atendían tan bien, pues yo estaba acostumbrado a que bancátela solo, viejo, o sea, tenés sed, andá con el micrófono hasta la canilla, buscate el agua, porque no teníamos todavía la estructura de la iglesia que tenemos hoy, gracias a Dios. Y fue tal como ella me bendijo con su amor, porque aparte yo no la conocía, ella me decía, come. Después la conocí, es insoportable, ¿no? Pero come, no, come, no quiero más, come, sí, coma. Y entonces cuando nos estábamos yendo, esa frase tan preciosa que cuando la escuchó Ceci dijo, este tipo está loco, ¿no? Porque le digo, algún día Dios va a permitir, sonó medio feo igual, ahora que lo pienso, pero que me sirvas, que sirvamos juntos. Y entonces, claro, es lógico lo que la pastora Ceci pensó, que imagínense, cómo una persona que vive 200 kilómetros de distancia, vamos a servir juntos. No había planes de nada, hasta que un día, después de mucho tiempo, apareció ella con su familia en un auto a una reunión en Chascomús. No podíamos creer. Y después otra. Y después una combi. ¿No? Y después un colectivo. Que cuando paró en la puerta de donde nos congregábamos antes, nunca en mi vida había visto una cosa así. Y recuerdo que para esa reunión había faltado la mayoría, un domingo la mayoría de Chascomús había faltado. Y toda la gente, se llenó el lugar con toda la gente que vino en ese colectivo. Y entonces yo estando en mi oficina dije, es más fácil que yo vaya que ellos vengan. Y ahí se inició la obra y ella se convirtió en una colaboradora que nos sirvió durante mucho tiempo. Y hoy, después de 13 años, me trae el agua con el mismo orgullo cuando me ve que hace 13 años atrás. Me reta de la misma manera. Solo ella tiene la licencia para hablarme como me habla. ¿Cómo querés el agua? Fría, caliente. ¿Cómo la querés? Así me reta. Ya. Como los perros salchichas que se ponen viejos y se ponen bravos, te ladran, se ponen malos, así. Está poniendo... Pero cuando estaba en la reunión con ella, y ojalá Dios quiera, ay, está conectada, Inés. La abracé y mi corazón se quebrantó, pues fueron muchos años, hermano. Fueron muchos años. Que hubo momentos donde pareciera que nada iba a cambiar, pero hubo cosas que Dios fue cambiando. Esta sabiduría que Dios nos da es para que comencemos a vivir la vida de Dios. La vida de Dios no se vive en la fuerza del hombre, se vive en su sabiduría. Y como esa historia le puedo contar un montón de historias. Mi primer viaje
afuera fue por medio de una persona que no pensaba, que me conectó con otra, y eso llevó a que por 2 o 3 años seguidos esté yendo a la misma nación 1 o 2 veces al año y ver cómo Dios estaba exportando de un pueblo pequeño y de una esquina chiquitita una palabra y un mensaje a otra nación, y era una cosa gloriosa. Y ver que gente empezaba a viajar para congregar con nosotros. ¿Sabe cuál fue el único error que cometí? Correrme de la sabiduría de Dios con la que Dios estaba queriendo edificar todo eso. Pero bendito sea el Señor que nos trajo hacia Él otra vez. Bendito sea el Señor que nunca se trató de nosotros sino de Él. Déjeme darle una palabra de parte de Dios. Levánteme su mano un segundo, por favor. El año va a terminar de una manera gloriosa. No sé qué habrá en tu alacena, ni tampoco sé qué pasará con tu dinero, porque lo glorioso no está en el dinero, lo glorioso está en su corazón. Un corazón quebrantado y un corazón rendido. ¿Le puedo pedir algo? Le has tenido tanta paciencia a tantas cosas. Téngale paciencia a Dios. Espere en Él y Él hará. No estés discutiendo con tu familia pavadas. No estés perdiendo el descanso porque no hay sabiduría ahí. Porque la Biblia dice: en mí hallarán descanso. Quiere decir que no hay nada en esta tierra que me robe el descanso, porque el descanso para mí es espiritual y no natural. Se me pueden caer los ojos, pero el Señor sigue siendo el consuelo de mi corazón. Wow, hay algo hermoso en esta noche. Tengo que terminar ya. El Espíritu Santo va a transformar todo en tu casa. Tome esa palabra, por favor. No es de sabio preguntar cómo. Lo único que sé es que el Espíritu Santo va a transformar todo en tu casa. No pierdas un solo segundo en preguntarte cómo. No pierdas un solo segundo en preguntar: Señor, ¿qué vas a hacer? Créelo. El Espíritu Santo va a cambiar tu presente. El Espíritu Santo va a cambiar tu futuro. Aunque tenga fama de inestable, llega el día en ti donde te afirmarás como nunca antes. Aunque tenga fama de que tenga fama, llega el día que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todos tus pensamientos. Oh. No le des lugar al diablo, porque si no la enfermedad nunca te dejará salir de tu casa. No le des lugar al diablo, porque si no nunca la depresión nunca te dejará salir adelante. No le des lugar al diablo, porque él alimentará la sabiduría del hombre y empezará a ponerte ese pensamiento diabólico: pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mira cómo estoy. ¿Pero para qué voy a hacer esto? No puedo servir en esta condición. No le des lugar al diablo, porque te encerrará en un espíritu de soledad del cual no saldrás, que pensarás que estás bien de una manera, pero nadie puede estar bien fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Eso es lo único que te hará estar bien. Qué tremendo está esto, ¿eh? Levante su mano, no se canse. Si cansa, levante la otra. No tengo la más pálida idea si vas a tener la casa de tus sueños. Pero si Dios la tiene que liberar, la va a liberar. Tenga la plena seguridad que lo que Dios dice, nadie lo detiene. No tengo la más pálida idea si te vas a sanar del cáncer, si te vas a sanar. No tengo la más pálida idea. Pero pastor, usted me tiene que dar una palabra de ánimo. Te la estoy dando. Te estoy sacando el enfoque de la enfermedad para ponerlo en aquel que es el dueño de todas las cosas. Pastor, pero usted no tiene problemas. Los tengo, pero ya viví demasiados años enfocado en lo que no debía. Y aún hoy, de vez en cuando, vienen ciertos pensamientos que lo único que producen es
inestabilidad en mi corazón. Y rápidamente, cuando lo veo, digo, no nací para esto. Nací para adorar a Dios. ¿Usted cree que Dios no sabe que el dinero no le alcanza? ¿Usted cree que Dios no sabe cuán lejos usted siente el sueño de su vida? ¿Usted cree que Dios no sabe la preocupación que usted tiene porque no sabe si le podrá dar el estudio a sus hijos? Él lo sabe, sea sabio. Solo escúchelo a Él y vive una vida sabia. Confía en Él, dice las Escrituras, y Él lo hará. Solo que el hacer de Dios no es para necios, porque los necios solo quieren que Dios haga lo que ellos quieren. El hacer de Dios es para sabios. Y quiero terminar con esto. Qué maravillosa es la oración de Jesús. Estos días atrás la leía y no podía parar de llorar, y acariciaba la Biblia como si pudiera acariciarle la mejilla al Señor. Cuando Él dice: Señor, pasa de mí esta copa. En otras palabras, la presión que vivo me está matando, me está destruyendo. Esa frase muestra a Jesús sabiendo todo lo que viene, lo que venía para Él. Es como hablábamos con mi esposa hace unos días atrás: no se distraiga por un ambiente precioso, por favor. ¿Qué problema que tiene un médico cuando se enferma? Porque la diferencia que hay entre un médico y nosotros es que nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que un médico nos dice. Pero un médico conoce las 1000 posibilidades de ese dolor que tiene en su cuerpo. Jesús conocía todo lo que le iba a pasar. Lo que iba a hacer cargar esa cruz, lo que iba a hacer el menosprecio, lo que iba a hacer la corona de espinas, lo que iba a hacer la lanza al costado, lo que iba a hacer el clavo en las manos, lo que iba a hacer el clavo en los pies. Entonces Él se arrodilla a orar, se postra en oración, siendo el Hijo de Dios, y dice: Señor, pasa de mí esta copa. Solo que en ese comienzo de oración no había sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, no es que estoy diciendo que a Jesús le faltó sabiduría, sino que el término de esa oración grafica cómo Él era sabio. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nunca pierda la perspectiva por la cual estás congregando. Nunca pierda la perspectiva por el cual Dios te pone al lado de un pastor. Nunca pierda la perspectiva por la cual Dios te pone en un ministerio. No pierda la perspectiva por la cual Dios te salva. No pierda la perspectiva, porque cuando pierda la perspectiva, todo tu ser interior se va a desequilibrar y vas a terminar en cualquier lugar despreciando todo lo que Dios te dio. Soporta, ten paciencia, sigue hasta el final, mantén tu corazón limpio, quita toda envidia, quita toda rebelión de tu corazón, saca todo espíritu de individualismo, aléjate de la soledad, trae a la sabiduría de Dios, cuélgala sobre tu cuello, camina con ella. Pídele a Dios que en su sabiduría te demuestre cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser madre, cómo ser padre. Pídele a Dios que su sabiduría te guíe en el camino de cómo resolver las cosas. No eches mano de lo que conoces, no eches mano de lo que sabes. No eches mano, porque a veces estamos acostumbrados a renunciar, pero en la sabiduría de Dios hay que seguir. Estamos acostumbrados a dejar, pero en la sabiduría de Dios hay que perseverar. Estamos acostumbrados a enojarnos, pero en la sabiduría de Dios hay que encontrar paciencia. No pierdas esta vida sabia, no la pierdas, por favor.